De allí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea, y subiendo al cerro se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos, personas con muchas otras enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este bendito evangelio vamos a descubrir esa misericordia tan grande que Dios tiene para todos los que están necesitados, para todos los que quieren alcanzar un milagro. La misericordia de Dios es eterna y siempre está con nosotros, pero es necesario que nosotros demos algunos pasos, que caminemos para poder alcanzar los milagros. Un sacerdote lo dice: el tiempo de los milagros no ha pasado, y es la realidad. El tiempo de los milagros no ha pasado y ni pasará, porque Dios permanece con nosotros todos los días hasta el fin de la historia, nos va a decir el Evangelio de San Mateo al final. Entonces quiero decirte esto, que nosotros podemos estar pasando por los peores momentos, pero Dios permanece con nosotros, su misericordia está siempre con nosotros. Pero ¿cómo nosotros vamos a alcanzar la misericordia de Dios? ¿Cómo es que tú y yo vamos a alcanzar un milagro del Señor? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder llegar a tocar, es decir, el poder sanador de Jesús? Y este evangelio que acabamos de leer nos va a dar unos pasos para que nosotros podamos llegar y poder alcanzar un milagro del Señor. El evangelio nos va a decir que Jesús va a salir de allí, de aquel lugar donde Jesús había sanado a la hija de una pagana. Y después que Jesús hizo ese milagro tan maravilloso y tan grande, se va a ir de ese lugar, se va a ir de ahí y va a volver a la orilla del mar, va a decir el evangelio. Y cuando llegó a la orilla del mar de Galilea, Jesús va a subir a un cerro. Y cuando Jesús sube al cerro, dice la palabra del Señor que acabamos de leer, que nuestro Señor Jesucristo se sentó en ese lugar. Y muchos pueden pensar al leer este evangelio que nuestro Señor Jesús se sentó porque estaba cansado. Y yo quiero decirte esto: Jesús no estaba cansado. Jesús subió al cerro y se sentó no porque estaba cansado. Jesús se subió al cerro y se sentó no porque estaba cansado, sino porque se sentó para esperar a los que iban a llegar donde Él. Si nosotros leemos las Santas Escrituras, cuando aparecen los cerros, el cerro, el monte, es un signo de que allí está Dios. Moisés subió al cerro porque allí era un signo de que estaba Dios. Dios siempre se manifestaba en el cerro. Dios siempre se manifestaba. Si leemos nosotros el Éxodo, vamos a encontrarnos muchas veces cuando Moisés subía al cerro y Dios le hablaba. En el monte Sinaí, Dios le va a dar las tablas de la ley a Moisés. En el monte Sinaí, Dios le va a hablar a Moisés. Y Jesús va a subir al cerro y se va a sentar en ese lugar para esperar. Es decir, que Dios se va a sentar a esperar ahí. Jesús, que es verdadero Dios, se va a sentar ahí, en ese sitio donde está Dios. Dios se va a sentar ahí a esperarnos, a esperar a todos los que estaban con enfermedades de distintas enfermedades. Y cuando Jesús se sentó ahí, dice que la gente numeroso venían a Él. Mucha gente, era un gentío muy numeroso que se acercó a Él. Oigan esto, se acercó a Él. Este gentío se acercó a Él cuando Él estaba allí esperando. Dice que este gentío se acercó y trajeron delante del Señor a mudos, a ciegos, a cojos, a mancos y personas con muchas otras enfermedades.
Y la palabra del Señor nos va a aclarar esto. Dice que Jesús les sanó a todos. Escuche bien esto. Les sanó a todos. Jesús va a sanar a todos los que esta gente le habían llevado a sus pies. Y dice la palabra que estas gentes, los cuales habían sido curados, glorificaban a Dios al ver que los que Jesús había sanado estaban allí dando testimonio, podemos decir. La gente quedó maravillada al ver que los mudos que habían llevado estaban hablando, al ver los ciegos que habían llevado que estaban mirando, al ver los cojos que habían llevado que estaban saltando, y aquellos con otras muchas enfermedades que habían quedado sanos. La gente glorificaba a Dios porque estaban contemplando la gloria de Dios, estaban contemplando los milagros, porque esta gente había alcanzado el poder sanador de Jesús en su infinita misericordia. La gente glorificaba a Dios, bendecían al Señor, porque miraban con sus propios ojos lo que el poder de Jesús estaba haciendo en todas esas muchas personas que habían llegado enfermas. Dice la palabra que los mancos que habían quedado curados. Es decir, Jesús hizo milagros creativos en ese lugar. Porque para manco indica que le hace falta un miembro. Pero eso Jesús hizo ser miembros, me atrevo a decirlo así. Que personas que le hacían falta quizás alguna mano, algún hueso, Jesús lo hacía volver. Es decir, lo transformaba, lo renovaba. Porque para Dios todo es posible. Para nuestro Señor Jesucristo nada es imposible. Poderoso Dios, nada es imposible. Y este santo evangelio nos está diciendo claramente que Jesucristo, nuestro Dios, tuvo misericordia para todos los que se acercaron a Él. Y ahí es donde yo quiero llegar. Ahí es donde yo te quiero llevar a través de la santa palabra. Que si tú quieres alcanzar un milagro del Señor, si tú quieres contemplar la gloria de Dios ahí en la enfermedad, ahí en el problema, allí en esa circunstancia por la que estás pasando, tienes que acercarte a Jesús. Porque Jesús te está esperando. Jesús está ahí esperándote a que tú te acerques a Él. Va a decir el santo evangelio según San Mateo en el capítulo 11 versículo 28. Jesucristo nuestro Dios va a decir: vengan a mí los que están cansados y agobiados, llevando pesadas cargas, y yo les aliviaré. Él está esperando a que tú llegues, a que yo llegue donde Él. Porque si tú quieres alcanzar un milagro del Señor, tienes que acercarte a Él. Tienes que acercarte a Él, creyendo que Él te está ahí esperando. Porque yo te pregunto algo, a ti que estás enfermo, a ti que estás pasando ese problema grande en tu vida, a ti que te sientes solo, deprimido, yo tengo una pregunta: ¿cuántas veces en esta semana te acercaste al Santísimo a orar? ¿Cuántas veces te acercaste al Santísimo, ahí al altar del Señor? Quizás muchos no lo hicieron y quieren alcanzar milagros. Y quiero decirte que así no se alcanzan los milagros. Estando lejos de Dios no se alcanzan los milagros. ¿Y cómo es que yo me alejo de Dios? Cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo de leer la palabra de Dios, cuando yo dejo de perseverar,
Cuando yo solo paso mi vida pecando, yo me estoy alejando de Dios. Pero cuando yo me acerco a la iglesia, me acerco al Santísimo, me acerco a escuchar palabra de Dios, me acerco a leer la Biblia, a orar, yo me estoy acercando a Jesús. Yo me estoy acercando al Señor. Cuando yo enciendo la radio y pongo palabra de Dios, alabanzas, yo me estoy acercando a Dios. Cuando tú te conectas a esta bendita radio de unción y vida, tú te estás acercando a Dios. Y si tú te dejas sanar por el Señor, si tú te acercas a Dios, Dios te va a sanar. Jesús te va a sanar. Tienes que acercarte a Él. Tienes que llevar ante el altar del Señor ese problema, esa enfermedad, esa circunstancia por la que estás pasando. Puede ser cualquier cosa. Llévala al altar del Señor y cuéntale a Jesús lo que estás pasando. Cuéntale a Jesús. Cuéntale al Rey de Reyes lo que Él es capaz de hacer. Oh, Santo Dios. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo. Pero tienes que tienes que acercarte a Él. Porque Dios te está esperando. Jesús está esperando a que te acerques a Él. Si tú te das cuenta y analizas a los enfermos que están pasando momentos difíciles en su salud, y los familiares que ellos quieren que se sanen, ¿saben qué es lo que hacen estas personas? Se acercan a una clínica, se acercan a un hospital, se acercan a donde está un médico, porque quieren sanarse. Y muchas veces no nos acercamos ante el médico de médicos, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces no nos acercamos y Él nos está esperando. Él está allí en Eucaristía esperándonos. Él está allí en el silencio. Él está en la santa palabra. El Señor quiere sanarte. El Señor quiere ayudarte. Él quiere manifestar su gloria en ti. Él te conoce muy bien. Él sabe por lo que tú estás atravesando en estos momentos. Él conoce tu situación. Él conoce toda tu vida. Y por eso el Señor ha hecho un alto. Y Él está cerca de ti. Espera por ti. Porque quiere ayudarte. Él quiere sanarte. Solo deposita en Él todas tus cargas, todas tus preocupaciones. Y dile: Señor, aquí estoy. Me abandono en tus brazos, Jesús. Aquí están mis miedos. Aquí están mis temores. Aquí está el dolor, aquí está la enfermedad que atormenta mi vida. Señor, me pongo en tus manos y me abandono en ti como un bebé se abandona en los brazos de su madre. Me abandono en ti, Señor.